Buenas, hoy vamos a hablar acerca de las técnicas interactivas para la investigación social cualitativa, específicamente de la técnica del fotolenguaje. Mi grupo está conformado por Jorman Gómez Arroyave, María Camila Palacios Aldana y mi persona, Sandra Mónica Garcés Viloria. Antes de entrar en detalle sobre qué es el fotolenguaje, nosotros queremos realizar una breve introducción acerca de las técnicas interactivas. Estas tienen un enfoque cualitativo y buscan comprender en profundidad la realidad de los seres humanos, es decir, la forma en que piensan, las creencias que tienen, las reflexiones que realizan, es decir, dar en detalle por qué es su comportamiento y de sus manifestaciones. Existe una variedad de técnicas interactivas, las cuales son utilizadas como procedimientos y herramientas que buscan validar, recoger y analizar información. Todas estas técnicas promueven procesos que nos permiten el reconocimiento, el encuentro entre sujetos, el diálogo entre saberes, la recuperación de una memoria colectiva que son tan necesarios hoy en día. Antes de continuar, quiero aclarar que la elección de esta técnica va a depender mucho del tema a investigar y por supuesto de los objetivos planteados en dicha investigación. Ahora sí, empecemos a hablar sobre la técnica del fotolenguaje. El fotolenguaje es una técnica muy valiosa y que es utilizada especialmente en algunos campos, como es el clínico, donde tuvo sus inicios, el laboral y el de la educación. Esta es una técnica que utiliza imágenes fotográficas para comunicar ideas y emociones. Busca estimular la creatividad, la expresión personal y el diálogo entre los participantes. Pero ¿por qué precisamente imágenes fotográficas? Y es que se dice que estas tienen un poder de captación imaginario que no la tienen las otras representaciones en imágenes, como lo es el dibujo y la pintura. Nosotros hemos querido tomar dos referentes para hablar de fotolenguaje y es Claudine Bacheret y René Caes. Claudine Bacheret hace énfasis en que el fotolenguaje no es un método que se sostenga en base a mecanismos proyectivos, sino más bien inductivos, ya que induce el camino de la palabra a través de la imagen como mediadora. La mediación funciona en dos sentidos, del sujeto al grupo y del grupo al sujeto. Esto guarda una estrecha relación con lo que sostiene el psicoanalista René Caes, quien afirma que el fotolenguaje es un método fundado en la inducción, traza el camino que conduce de la imagen a la palabra. Pero para hablar un poco acerca del origen de esta técnica, tenemos que remitirnos al año 1965, en Francia, cuando un grupo de psicosociólogos empezó a utilizarlo como una herramienta para ayudar a aquellos adolescentes que tenían problemas para expresarse debido a situaciones dolorosas que habían vivido. No podían de pronto expresar ese caos, esas emociones que llevaban dentro y es así como este empieza a tomar mayor fuerza. Cabe resaltar que hoy en día se ha trasladado a otros campos y a otros contextos, utilizándolo, por ejemplo, con pacientes psicóticos, en prisiones, en programas de vocación profesional y, por supuesto, en la educación, ya que favorece mucho todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa, los diferentes estilos de aprendizaje y el aprendizaje significativo. En cuanto a la fundamentación epistemológica, vamos a encontrar en que se ubica en la categoría histórico-narrativo, ya que busca posibilitar la construcción de la historia contextualizada a través de un diálogo de saberes colectivos. Esto se basa en el constructivismo dialógico, que concibe a los seres como sujetos heterogéneos que van construyendo su realidad en ese encuentro con el otro. Dicho esto, podemos afirmar que el principal objetivo del fotolenguaje es crear espacios de reflexión y discusión a través de la fotografía en torno a un tema específico. En palabras de Chacón, evocar los espacios en donde transcurren los procesos, contextualizando situaciones y experiencias de los sujetos relacionadas a los usos del espacio, a sus actores, a sus reglas y a sus temporalidades. Los dejo con mi compañera María Camila, quien va a seguir profundizando en esta técnica. Bueno, después de entender cómo funciona de una u otra forma el fotolenguaje, tenemos varias características que hacen que esta técnica sea muy utilizada en trabajos de campo. Por ejemplo,
esta técnica de fotografía facilita que se recupere la memoria, que evoque recuerdos o momentos y espacios significativos para las personas con las que se estudia. También hace posible contextualizar como los significados que tienen este tipo de imágenes para las personas por medio de las experiencias, las vivencias o simplemente la cotidianidad. También muchas veces se involucra como un discurso, por así decirlo, propositivo, en el cual las personas o los participantes conocen y se apropian de estos espacios, de estos lugares, de estas memorias, y eso enriquece mucho los grupos focales, las investigaciones, el trabajo de campo, etcétera. Encontramos un texto muy interesante de Canepa y González que se llama La fotografía como herramienta terapéutica, un estudio de caso, y nos ofrece, por ejemplo, varios significados. Por ejemplo, nos dice que la fotografía para cada uno o para el otro es un portavoz, favoreciendo así la ligadura entre el imaginario individual y el grupal. Es decir, que conecta al individuo con el grupo que se está estudiando cualquier fenómeno o situación. También nos dice, abro comillas, la fotografía produce efectos en el lenguaje, pone palabra donde no hay, en el malestar y promueve un proceso de transformación en estos aspectos en juego a través de la resonancia del otro en uno o en la reciprocidad mutua. Entonces nos habla de que la fotografía produce que también podamos hablar de diferentes maneras y que nos podamos relacionar con los otros. Para entender un poco el desarrollo de la técnica del fotolenguaje. Aunque es una técnica que se puede abordar de manera autónoma, existe como una ruta o desarrollo que facilita su uso en cualquier trabajo de campo. Entonces, lo primero que hay que ver es que existe una descripción. En esa se hace una división en subgrupos, en donde se forman equipos de trabajo muy pequeños para facilitar la dinámica y la participación. ¿Listo? A partir de las fotografías que se quiere estudiar en el fenómeno, puede ser una fotografía, por ejemplo, en el caso de la historia de un barrio, la fotografía de un nicho específico, de un lugar. Entonces, se hace una circulación de fotografías y cada subgrupo eh, como que recibe estas fotografías y hace una observación exhaustiva. A partir de una guía de preguntas que la hace el investigador, el líder, la persona que está, por así decirlo, al mando del grupo o de la investigación, se proporciona que la persona se oriente ante la observación de la fotografía, ¿no? Pues que mire qué detalles tiene, qué lugar es, que haga, no sé, memoria de lo que siente con ese lugar, etcétera, etcétera. Posteriormente tenemos la etapa de la expresión, que es cuando entramos en un diálogo y negociación, donde los participantes del grupo intercambian ideas y opiniones sobre las imágenes, llegando a acuerdos sobre las percepciones que tienen de esos lugares representados en las fotografías o de esas memorias, etcétera, etcétera. También tenemos unas preguntas claves que sirven para fomentar esas reflexiones más profundas. Por ejemplo, ¿qué ven en esa fotografía en torno a los problemas personales, sociales, en torno a las actividades que se hacen, en torno a cómo se ve ese lugar en el pasado y en el presente? Y esto genera a su vez una participación activa en donde todos los integrantes del grupo contribuyen con sus puntos de vista. Después tenemos la interpretación. La interpretación nos ofrece un descubrimiento de significados. Entonces, a partir de lo que expresan las personas se revelan los sentidos y las comprensiones que tienen sobre estos espacios que muestra la fotografía. ¿Listo? También se evidencian relaciones con el espacio, se analizan las conexiones que los individuos o los participantes establecen con estos lugares y cómo ellos los perciben según su experiencia y sus sentires. ¿Listo? Y se hace un proceso de evidencia y ocultamiento, que es cuando se identifica los aspectos visibles que se pueden ver en esa fotografía o en esas fotografías y aquellos que no se pueden ver, pero que de una u otra forma con la intuición, con la memoria, se pueden estabilizar o se pueden encontrar. ¿Listo? Y finalmente encontramos la etapa de la reflexión, que es cuando se comparten nuevas perspectivas. Aquí todos los grupos exponen sus conclusiones según el análisis de la fotografía, también o de las fotografías,
se hace un reconocimiento de los espacios. Entonces, no solamente es ver la fotografía de ella, sino el reconocer estos espacios que habitamos, las prácticas que hacemos en estos lugares, las cosas que se desarrollan en estos lugares, y se busca finalmente un sentido de lo realizado. Es decir, que se reflexione sobre el valor de la actividad y los aprendizajes obtenidos mediante el fotolenguaje para crear de una u otra forma como estas reflexiones más amenas en grupo. Para complementar lo expuesto por mis compañeras, es importante hablar sobre las posibles adaptaciones de la técnica fotolenguaje en el sector educativo. El fotolenguaje ha encontrado un terreno fértil en el sector educativo. Su versatilidad permite que sea adaptada para múltiples propósitos, desde el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales hasta la promoción de una participación más activa y reflexiva en el aula. La técnica del fotolenguaje se destaca como una herramienta valiosa en este contexto por varias razones. En primer lugar, estimula la creatividad permitiendo a los estudiantes expresar sus pensamientos y emociones a través de imágenes, lo que fomenta tanto la creatividad como la imaginación. Se puede encontrar entre las adaptaciones lo siguiente. Hablemos de la primera: estimulación del pensamiento crítico y reflexivo. Una de las aplicaciones más poderosas del fotolenguaje en el ámbito educativo es su capacidad para estimular el pensamiento crítico y reflexivo. Al pedir a los estudiantes que seleccionen imágenes que representen sus pensamientos, emociones o puntos de vista sobre un tema específico, se les invita a reflexionar de manera más profunda sobre el contenido académico. Este proceso no solo involucra la interpretación de la imagen en sí, sino también la conexión de la misma con conocimientos previos y experiencias personales. Ahora hablemos del segundo punto sumamente importante, es el desarrollo de habilidades socioemocionales. El fotolenguaje también es una herramienta valiosa para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, obviamente, al utilizar imágenes para expresar sentimientos o experiencias. Los estudiantes pueden explorar y comprender mejor sus emociones, así como las de sus compañeros. Este proceso es especialmente útil en edades tempranas, donde la habilidad para verbalizar emociones aún está en desarrollo. Facilitación de la inclusión y la diversidad. En las aulas cada vez más diversas, el fotolenguaje puede ser una herramienta efectiva para facilitar la inclusión, dado que las imágenes trascienden las barreras del lenguaje. Esta técnica permite que estudiantes de diferentes orígenes lingüísticos y culturales participen de manera equitativa en el proceso de aprendizaje. Al utilizar imágenes como medio de expresión, se reduce la dependencia del lenguaje verbal, permitiendo que todos los estudiantes contribuyan y se sientan valorados. Ahora, no podemos dejar pasar esto tan importante, es el apoyo al aprendizaje de idiomas. El fotolenguaje también puede desempeñar un papel crucial en el aprendizaje de idiomas. Al asociar imágenes con palabras o frases, los estudiantes pueden desarrollar su vocabulario y mejorar sus habilidades de comunicación. Además, la discusión de imágenes en un idioma extranjero puede ayudar a los estudiantes a practicar la producción oral en un contexto significativo y menos intimidante. Entre la compañera Sandra, María Camila y Jorman llegamos a la siguiente conclusión, y es que la técnica del fotolenguaje, al ser adaptada al contexto educativo, ofrece una gama de beneficios que van desde la estimulación del pensamiento crítico hasta el desarrollo de habilidades socioemocionales y lingüísticas. Su capacidad para involucrar a los estudiantes de manera visual y emotiva hace que sea una herramienta poderosa en la creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo, reflexivo y dinámico. A través del fotolenguaje, los educadores pueden no solo facilitar la expresión y la comprensión, sino también transformar la experiencia educativa en un proceso más enriquecedor y participativo. Con esto cerramos nuestra exposición.